Bueno, yo no sé si alguien tiene a mano las preguntas que subí el otro día para que las vayan diciendo y las vamos viendo. Avísenme. Bueno, a ver, ahí estamos. ¿Nadie tiene a mano las preguntas del otro día? Bueno, si no me fijando. Turismo. ¿Ustedes me escuchan? Yo Listo. sí. Y 25, 10 minutos más tarde. Unidad uno. A ver, Ulises, les voy a decir. Entonces entra hasta la 3. ¿Sí? ¿Entendido? Bien. Lo que yo quiero es que durante la semana aprovechemos el espacio de WhatsApp para hacer consultas. Las preguntas son lo mismo que son estas mismas guías, Ulises. Esta clase va a quedar grabada para que ustedes puedan eh, poder repasar algunas cuestiones. Y de hecho, no van todas, así que yo voy a ir diciendo qué va y qué no va. ¿Sí? La idea es que haya unas 3 preguntas de cada unidad, ya que son 3 unidades las que entran. No llegamos a dar la 4 con ustedes. Y alguna que otra pregunta de actualidad. ¿Sí? Sobre la cuestión de define economía y explique para qué sirve, creo que hicimos hincapié en bastantes oportunidades en que no solamente tiene que ver con la administración de recursos escasos, sino también, o sea, una ciencia social que tiene que ver con la administración de recursos escasos, sino también lo planteamos como una cuestión central, la de vincularlo con la distribución de la riqueza, ¿sí? Esa perspectiva heterodoxa que la economía tiene que ver como rol central en su facultad de analizar cómo se distribuye la riqueza. Creo que eso, más allá de las definiciones cortitas y conceptuales que ustedes se pueden acordar, traten de hacer memoria de todo lo que dimos en clase y sobre todo de las clases que están grabadas. Yo si falta alguna esta noche las voy a subir. Sobre todo algunas importantes que hayan quedado sin subir. Hay varias, pero faltan. Eh, y bueno, no es mucho más que eso. Cuando hablamos de distribución de la riqueza, siempre tienen que recordar que estamos haciendo mención al PBI, a la famosa torta que hablábamos, como cuando se concentraba la riqueza, esa torta iba quedando en pocas manos y la gran mayoría de la población iba quedando con menos participación en esa torta. ¿Sí? Es como para darle una cuestión gráfica específica a la conceptualización de economía. ¿Me quieren ir haciendo consultas, preguntas, consideraciones? No. Bien, seguimos entonces. ¿Cuáles son los 3 problemas económicos fundamentales? Eso lo vimos con un ejemplo, inclusive, con un ejemplo de una agencia de turismo, donde nos planteamos qué producir, en este caso estamos hablando de un servicio, ¿no? Cómo producir y para quién producir, ¿sí? Como para que traten de hacer un poco de hincapié en eso. ¿Cómo se relaciona la economía política y la política económica? Esta es muy fácil. En ese sentido tiene que ver con lo siguiente. La economía política es la teoría, ¿sí? Es lo que estamos viendo ahora. Y la política económica es la práctica de esa teoría, ¿sí? Son las medidas que, por ejemplo, lleva adelante el gobierno nacional, ¿sí? Ellos, en base a una determinada teoría, implementan la práctica con medidas de política económica.
La 5 es prácticamente igual que la 3, entonces no la vamos a incorporar. Lo que es describir brevemente economía positiva y economía normativa. Sí vamos a ver describir brevemente macro y microeconomía. La macro tiene que ver con el contexto, con un comportamiento global de las variables, y la micro tiene que ver con comportamientos particulares, ¿sí? Puede ser el ejemplo del comportamiento y funcionamiento de una empresa como una cuestión micro y el comportamiento de las variables económicas en general como una cuestión macro. Eh, Esta pregunta, cuando hablamos de actualidad, puede llevar a la 6, que tiene que ver con el modelo económico de la dictadura. Lo charlamos cuando arrancó el año, porque era marzo, porque se conmemoraba un nuevo aniversario del Día de la Memoria, el 24 de marzo, y sobre todo porque ese modelo económico tiene real vigencia en la actualidad, prácticamente es el mismo. Estamos hablando de un modelo económico de valorización financiera que tiene como objetivo, como cuestión central y más importante, la de generar inversiones especulativas, de ahí surge la bicicleta financiera, el carry trade y demás, por encima de cualquier tipo de inversión productiva, ¿sí? ¿Qué determina esto? Que las inversiones productivas son las que generan trabajo y si no hay inversiones productivas, lo que comienza a ocurrir que hay un mayor incremento de la desocupación, ¿sí? Del desempleo. Eh, Otro hecho que está totalmente relacionado es la apertura irrestricta de importaciones. ¿Qué significa eso? Que le comenzamos a comprar, yo no sé si ustedes, la mayoría conoce la aplicación Shane o no, que es una aplicación donde se compra básicamente indumentaria importada y que la ropa es muy barata en relación a los costos que tenemos aquí, ¿no? Bueno, no sé si se fueron o me dejaron solo. Eh, Ahora también se está viendo características. mucho usar Temu. Ah, no la conozco, es. Ah, bueno, sí. Agréguenla en el grupo. ¿Cómo se llama? Temu. Sí, sí, mayormente todos la usan porque supuestamente da regalos gratis, algo así, no sé. Ah, bien. Bien, bien, bien. Pero eso más allá de que nosotros estamos protegiendo nuestros bolsillos y queremos gastar menos, termina destruyendo la industria nacional. Porque todas esas industrias nacionales que producen lo mismo que le compramos al mundo, tienen trabajadores y detrás de esos trabajadores hay familias que se quedan sin trabajo y al quedarse sin trabajo se produce una caída de la economía por pérdida de consumo, ¿sí? Entonces es un círculo que termina siendo perjudicial para el funcionamiento de la economía y lamentablemente estas medidas ya se vivieron en otro momento y no tienen un final feliz. Características entonces del modelo de valorización financiera es apertura de la economía por encima de la industria nacional, es decir, que la industria nacional se va destruyendo. De hecho, ya en la actualidad hay 17.000 pequeñas y medianas empresas que cerraron sus puertas. Aumento del desempleo, caída de la economía, eh, privilegio a las inversiones especulativas por encima de las inversiones productivas, ¿sí? Esas son básicamente las características más importantes. Sería más que interesante que ustedes puedan profundizarlo con toda la clase donde vimos de manera más detallada la cuestión. La 7, mencionar el rol que debe tener el Estado según las teorías clásicas y keynesianas. Lo dimos bastante también, lo dimos todo el tiempo. La clásica es la que está vinculada con la doctrina ortodoxa y la que tiene que ver con específicamente poner al mercado como un eje más importante que el Estado y considerar que el mercado se tiene que autorregular con una mínima o ausente presencia del Estado. En cambio, la keynesiana es donde se considera que debe existir una presencia importante del Estado para regular la economía y sobre todo para regular las avaricias que siempre tiene el mercado sobre el conjunto de la población.
Se me perdió porque entró alguien recién y acepté. 8, ¿qué es la plusvalía? ¿Quién se acuerda qué es la plusvalía? Es algo sencillo, Ulises. La plusvalía es la diferencia entre lo que el trabajador genera y lo que recibe. ¿Sí? Lo estamos haciendo de una forma muy sencilla, como para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Yo genero 1.000.000 de pesos trabajando en Coto y Coto me paga 300.000. La diferencia, los 700.000, se denomina plusvalía y es lo que siempre está en disputa entre el empleador y el trabajador. Lamentablemente, en estos tiempos, en la Argentina y en la mayor parte del mundo, esa plusvalía es la que se está apropiando el empleador, el dueño de capital, y es la que termina siempre generando mayor concentración de riqueza. Cuando hablamos de la torta de la pregunta 1 del PBI, cuando la plusvalía se la queda el empleador, existe mayor concentración de la riqueza. Obviamente que el empleador siempre va a pretender, y es lo justo, en quedarse con riqueza, pero es ahí donde está la disputa, con cuánto se queda de lo que genera el trabajador. Es un poco la idea. Diferenciar escasez y costo de oportunidad. En su momento hablamos que la escasez está incluida dentro de lo que significa la conceptualización de economía, que es la administración de recursos escasos. Entonces, pasa un tanto por ahí, pero lo importante es determinar el costo de oportunidad que se vincula con aquellas alternativas que yo dejo de consumir en términos económicos para hacer frente a otras, ¿sí? Supongamos, y lo hablamos mucho en clases, cuando yo dejo de, eh, durante toda la semana, genero un plan de reducción de mi alimentación habitual por mi alimentación más precaria, más barata, para cuidar un mango para poder salir el fin de semana, ¿sí? Estoy dándole prioridad. Yo lo planteo en esos términos porque a muchos de ustedes les debe pasar. No es lo mismo comerse todos los días una milanesa napolitana que comer guiso o sopa o fideos hervidos, qué sé yo. En términos de costos, es totalmente diferente y obviamente que si yo como de manera más precaria, quizás puedo llegar a tener algún pesito más para salir el fin de semana. A veces no hay ni peso para el fin de semana y la comida es precaria, entonces uno sabe entender cómo es la cuestión. ¿Cómo vamos hasta ahora? Voy muy rápido, no se entiende nada, recuerdan de lo que vimos en clases, es como que están en una materia nueva y no entienden nada. Alguien que me conteste, por favor. Bien, seguimos. Bien, profe, por ahora bien. Bueno, gracias por responder. Estuve haciendo un guisito de lentejas, no sé lo que es. Les mandaría una foto, les voy a mandar ahora al grupo. Creo que hoy está ideal. Hablando de costos bajos. 10, ¿cuáles son los factores productivos? Describa uno. Trabajo, capital y cuál más. Tierra. ¿Sí? Lo dimos en su momento. Después, en relación al Fondo Monetario, esta creo que va a ser. Esta va a ser la pregunta de autoridad, así que se la tienen que saber. Ya les estoy diciendo una pregunta de las 10. Espero acordarme que elige si las iba a tomar. Si no, me van a querer matar. ¿Por qué? Por lo que tiene que ver Profe, con la vigencia, ¿no? Sí. ahí Luana está mandando en el chat. No sé si lo Ah, puede no veo leer. nada. A ver. No, no, no estoy leyendo. ¿Qué dice? A ver. ¿Pueden fijar un mensaje para que lo vean las personas que se unen? ¿No? Entraría así por ahora bien, refrescando, jaja, no sé, leyendo el chat. Brenda, creo que no. Ah, no tengo mic, dice Loana. ¿Dimos los tíos de plusvalía, profe, o no? Eso no, eso no entraría. Solamente saber qué significa la plusvalía.
¿sí? Términos generales. Si ahora bien, no, no hay mucho más que eso. Bien, bueno, ahí abrí por las dudas. Eh, en relación con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, Argentina ya ha celebrado más de 22 acuerdos. Actualmente en el año 25 se firmó uno nuevo por 20.000 millones de dólares. Se recibieron dos en abril, ahora antes de ayer se recibieron 2.000 más, es decir, 14.000. Generalmente, como le dijimos en clase, es una herramienta que tiene que ver con un control de soberanía por parte de los organismos internacionales, más precisamente el FMI en Estados Unidos, ¿sí? Y lo que pasa cuando uno tiene deudores, siempre se da que se dan procesos de control, ¿sí? Procesos de pérdida de soberanía y de autonomía por parte de los países que deben, como Argentina. Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional, de alrededor de 60.000 millones de dólares, que equivale prácticamente al 60% del total de deuda que tiene el Fondo Monetario Internacional. ¿Es conveniente para Argentina? No, claro que no. Todos los procesos de endeudamiento con el fondo terminaron muy mal. ¿Por qué? Porque el fondo siempre nos impone condicionalidades. Esas condicionalidades tienen que ver con ajuste en la economía, ¿sí? Ese ajuste va directamente a pérdida de la calidad de vida de los laburantes. Ustedes pueden ver ahora estos días noticias de el veto al aumento jubilatorio, la reducción de presupuesto para personas con discapacidad, la reducción de los presupuestos universitarios, de las políticas de ciencia y tecnología, de las coparticipaciones de las provincias. La reforma previsional tiene que ver con la reforma en la edad jubilatoria y con la eliminación de las moratorias previsionales para que las personas que no tienen todos los años de aportes no se puedan jubilar más. Reforma laboral, tratando de eliminar los mecanismos de indemnización en el caso de despido, es decir, generar un proceso de mayor precarización para los laburantes y que puedan ingresar a un laburo, pero que los echen sin ningún tipo de consideración al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, y sin pagar la indemnización. También se habla de aumento de la jornada, de eliminación de vacaciones y demás. A ver, el fondo quiere absoluta prioridad y esas medidas son siempre destinadas a que los países no crezcan con su economía, sí, para que Argentina permanezca, como otros países deudores, subsumida bajo las órdenes del organismo y no sea una amenaza específicamente para un país como Estados Unidos. Eso es más o menos el quid de la cuestión. El Fondo Monetario Internacional apareció en Argentina a fines de los años 50. En dos oportunidades se le canceló en su totalidad la deuda eh, al fondo, desde el 50 para acá, 2 veces, lo cual yo considero que son hechos absolutamente relevantes en nuestros procesos históricos y que debieran ser considerados como actos de refundación de nuestro país, porque tienen que ver con una verdadera independencia. La última vez fue en el año 2005, que se le pagó todo lo que se veía, que eran 9.800 millones de dólares. Fíjense que ahora es 6 veces más. Es muy difícil así. Bien, unidad 2. Unidad 2, ¿cómo define mercado y quiénes lo componen? En su momento hablamos del mercado físico, hablamos de compradores y vendedores, y también le dimos importancia superlativa a lo que tiene que ver con los mercados virtuales, ¿sí? Como es el caso de Mercado Libre. ¿Quién es el dueño de Mercado Libre? Marcos Alperín. Muy bien, Brenda. ¿Cómo influyen los precios sobre...? Yo voy dando pistas muy específicas, respuestas cortitas de las preguntas, y ustedes lo pueden profundizar, siempre va a ser mejor, ¿sí? ¿Cómo influyen los precios sobre el consumo y la producción? Eso no lo vamos a tomar, la 13 no va. La 14, ¿cómo se tipifican los mercados en relación con la cantidad de compradores y vendedores?
tenemos los mercados de competencia perfecta cuando existen la misma cantidad de compradores y de vendedores, los mercados monopólicos donde hay un solo vendedor y muchos compradores, y los mercados oligopólicos cuando hay pocos compradores, pocos vendedores y muchos compradores. Como ustedes verán, el oligopolio y el monopolio son muy parecidos. Y en la Argentina se da que hay comportamientos monopólicos, es decir, hay alrededor de 10 supermercados que concentran, es decir, pocos vendedores, concentran alrededor del 80-90% de la comercialización de alimentos en la Argentina. ¿Sí? Eso se denomina oligopolio. Prácticamente el monopolio no existe porque es raro que exista una empresa para un sector particular. En todo caso, hay pocas empresas. ¿Qué más? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Se entiende? ¿Estoy hablando en arameo? ¿Cómo viene eso? Por ahora bien, profe, bien. Bueno. Bueno. Seguimos. Así terminamos más o menos en el horario que habíamos dispuesto. La 15 no va. ¿Cuáles son los efectos que determinan la curva dependiente de la teoría de demanda? En realidad son el efecto ingreso y sustitución. La 16 y la 17 sí. ¿Cuáles son las variables que influyen en la demanda? Recuerden eso, dimos clases profundizando el tema. Son 4 o 5 variables por cada una. De todas esas, gracias Luana y Carla por responder en el chat. De todas esas variables, ustedes van a tener que elegir una y decir cómo repercute. Por ejemplo, en el caso de la demanda, si eligen el precio del bien, pueden decir que a medida que aumenta el precio del bien, disminuye la cantidad demandada de ese bien. ¿Sí? Manteniendo ceteris paribus, es decir, de manera inalterable el resto de las variables. En el caso de la oferta, y si vamos al precio del bien, se puede decir que a medida que aumenta el precio de ese bien, aumenta la oferta de ese bien. Profundícenlo con lo que hemos dado, con ejemplos, con todo. Bien, 18, esto no va. Presten atención. Yo ayer, el martes, les decía a los chicos de marketing, detesto la economía en términos de hacer gráficos permanentemente. Sé que hay otros docentes que te piden en un examen 3, 4 gráficos que a ustedes les cuesta muchísimo aprenderlos y que en la práctica no sirven para nada y que a las 2 semanas ni saben de qué se trataba. Entonces, el principal objetivo quizá es generar un proceso de reflexión para que ustedes piensen las cuestiones que nos atañen a la actualidad y las cosas que pasan. Y hacer un poco más palpable la economía y no un contenido lejano que ustedes aborrezcan, ¿sí? Bien. Por otro lado, decir que la 18 y la 19 no, nadie, no les voy a tomar. Son clásicas de economistas ortodoxos, de esa no me interesan tomar. ¿Sí? Bien. Vamos con la unidad 3. Última unidad. ¿Cuáles son los 3 objetivos de la macroeconomía? Dimos clase completa sobre eso. Hablamos del crecimiento de la economía, de la reducción de la inflación y de cuál es el otro, la generación de empleo. ¿Sí? Dentro de la 21, que sería los objetivos más importantes, los objetivos que continúan serían objetivos importantes, pero no son los centrales, el sostenimiento del tipo de cambio, el sostenimiento del déficit de un superávit fiscal, es decir, que no exista déficit fiscal, de eso hablamos un montón también en clases, y sobre todo, que es un problema que tenemos enorme en la actualidad, el tema de tener superávit comercial, es decir, que Argentina le venda más al mundo de lo que le compra. ¿Sí? Hoy le estamos comprando más de lo que le vendemos,
y es una espiral muy difícil de solucionar. ¿Cuáles son los 4 instrumentos fundamentales de la política macroeconómica? Hablamos en su momento de política cambiaria, política monetaria, política de oferta, ¿sí? No sé si lo tienen por ahí. Está en el apunte, lo vimos. Describa para qué sirve la contabilidad nacional. La 23 no va. La 24, que es el PBI, sí. Acá quiero que hagan dulce, que escriban una página. Voy a hacer un programa de streaming en breve, fines de agosto, que creo que le voy a poner PBI. Estoy tratando de ver qué mejores siglas significan, pero bueno, están invitados a verlo en alguna oportunidad. Producto Bruto Interno es la riqueza de la economía de un país. Por ejemplo, Argentina en un año determinado, Argentina tiene alrededor de 500.000 millones de dólares, es un poco menos en la actualidad, de PBI. Y se puede decir que es uno de los 5 o 6 conceptos más importantes de la materia, así que hay que saber de qué se trata. El PBI es la torta que vimos en el punto 1, si es la riqueza y la disputa de la economía, está en eso, la definición de economía. ¿Quién se queda con ese PBI, con esas riquezas que se generan? Diferencia Producto Nacional y Producto Interno, ese no va. Sí va el que sigue, el 26, que es diferencia PBI nominal de PBI real. En el caso del PBI real es el que contiene la inflación y el PBI nominal no contiene la inflación y está a valores históricos, nominales. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables que componen el PBI? Eso es fundamental, lo vemos desde el minuto 0. Las variables del PBI son el consumo, más el gasto público, más la inversión. Ojo con la I que muchos dicen ingreso, pero es inversión privada. Está el gasto público, la inversión privada y las exportaciones netas. ¿Sí? ¿Netas de qué? De las importaciones. Bien, hablamos que de esas variables podrían dar ejemplos concretos. Por ejemplo, la economía crece si si el Estado genera un aumento de la asignación por hijo, que es un aumento del gasto público, eso va a generar que todas las familias que reciben esa asignación tengan mayor posibilidad de consumo. Entonces, fíjense cómo va a aumentar el PBI, va a crecer la economía vía aumento del gasto por parte del Estado y vía aumento del consumo por parte de las familias. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué está pasando en la actualidad? Por ejemplo, la reducción del gasto, un dato muy claro es la reducción prácticamente en su totalidad de las obras públicas, implica una enorme reducción de gasto público que termina repercutiendo con la caída de la economía, ¿sí? Por consecuencia de reducción de gasto también hay caída de consumo. ¿Por qué hay caída de consumo? Porque hay muchas familias que inclusive pierden sus trabajos. De todos los sectores de la economía, la construcción es el más afectado. Eh, eh, en base a la composición del PBI, determina oferta global y demanda global. La oferta global es el PBI menos las importaciones. Fíjense que cuando hablamos de PBI hablamos siempre en la fórmula de exportaciones netas. Sería X menos M. M son importaciones. Entonces, en ese caso, la oferta global va a estar, pasamos la M, el otro término, esto es medio matemático, por el PBI menos las importaciones y la demanda global va a ser el consumo, más el gasto, más la inversión, más las exportaciones, que es, sí, ¿cómo? ¿Qué? No sé si me escuchan. Así ya terminamos. Se corta un poco, profe. ¿Mm? Se corta un poco. Ah, puede ser, a ver si me saco los auriculares. Ahora, ¿cómo me escuchan? Seguro que me escuchan mejor. Qué lástima. Bueno. Sí, tendría que haber hecho sin auricular.
Espero que el sonido se entienda. No, De lo que pasa última, es que cuando lo suban. se escucha, pero como por lo menos a mí me llega medio tarde. Y la imagen es la que está tildada, así que capaz que es eso, la cámara. Ah, puede ser un problema de internet. A ver si le saco. Ah, ¿está conectado o no? Bueno, ya terminamos. Lo importante es que se escuche, Ulises. Acá a mí me sale como que no se tilda nada, por eso es raro. Estoy con las dos conexiones. Bueno, hablamos de oferta, demanda monetaria. Flujo circular de la renta, fíjense que tienen un cuadro donde se muestra que la mayoría son incorporaciones al flujo circular de la renta, donde ingresa recurso en la economía. Una salida del flujo circular de la renta, por ejemplo, es el ahorro, ¿sí? El ahorro, estamos hablando de lo que se denomina atesoramiento, guardar los dólares o los pesos debajo del colchón, no dejarlos dentro del sistema financiero. Bueno, el ahorro es una salida del flujo circular de la renta. El resto, la mayoría de las cosas son ingresos. Las preguntas de actualidad, básicamente vamos a darle del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Así que la unidad 4 no va. La actualidad que figura 39, 40 y 41, vamos a dar solamente la del fondo, que ya la comentamos, y las otras dos no van ahí, ¿sí? Perfecto. Bueno, profe. Eso sería todo, parece mucho, pero no es mucho, porque las respuestas son concretas. Yo invito a que ustedes, si no llegan a escuchar bien este audio, pueden también, les voy a pasar el audio de la misma clase que di el otro día en marketing, porque pueden aparecer datos diferentes, o sea, algunas caracterizaciones diferentes que sirven. Así que, inclusive cuando escuchen este audio van a ver cuáles son los que ni siquiera vamos a tomar, y yo les marqué una que sí o sí va dentro de las 10. Aprovechen esta semana para utilizar el grupo WhatsApp y hagan consultas a mí o consultas entre ustedes, ¿sí? ¿Dónde está la pregunta esta? ¿Qué les parece? Si puede repetir. Pues quizá no respondo yo, pero puede responder alguien que haya profundizado más en el material, ¿sí? Profe, Podemos revisar bien el tema de cuáles las no clases iban. de Porque marketing. Ajá, eso. Están las sí, mismas eso, que no van, cuando digamos. escuchen el audio de clase, para eso lo grabamos, están marcadas una a una cuáles van y cuáles no. Lo van a tener que escuchar. Yo les voy a subir esta noche del YouTube, ¿sí? Estamos. Quedo a disposición para lo que necesiten. Y como les decía el otro día a los chicos de marketing, suban preguntas o consultas a la hora que sea. Para eso es un grupo, y el que está despierto, el que no, nadie molesta que alguien escriba en un grupo. Digo porque yo soy muy nocturno, pues no me queda otra, digamos, pero por ahí toda mi carrera universitaria la hice de noche, entonces, que es donde está mucho más tranquilo todo para leer y demás, y menos ruido. Y si por ahí surgen dudas, déjenla en el grupo, que de última el otro día se contestará. ¿Está? Bueno, eso es todo. Nos Perfecto. vemos y espero consultas durante la semana. Adiós. Vale, adiós, buenas noches.